Vector velocidad y magnitud rapidez. La velocidad se define como la tasa de cambio de la posición respecto al tiempo. Cuando consideramos la velocidad promedio, los cambios en posición y tiempo son diferencias simples. Sin embargo, al tratar con la velocidad instantánea, ambos cambios se vuelven infinitesimales. De acuerdo con las leyes de los vectores, al dividir un vector entre un escalar se obtiene otro vector. Por lo tanto, la velocidad hereda propiedades vectoriales, incluyendo magnitud y dirección. La magnitud del vector velocidad tiene su propio nombre, rapidez. La definiremos de manera lineal como el valor absoluto de la velocidad lineal en una dimensión cualquiera. Adicionalmente, la regla de división de vectores establece que la dirección del vector resultante será igual a la del vector original. En consecuencia, podemos afirmar que la dirección del vector desplazamiento es equivalente a la dirección del vector velocidad y viceversa. Esto implica que, si la velocidad inicial de una partícula tiene una dirección específica, su desplazamiento inicial estará condicionado por esa misma dirección y continuará en esa línea a menos que alguna fuerza externa lo modifique. Esta relación estrecha entre la dirección de la velocidad y el desplazamiento refleja la coherencia en el movimiento de la partícula y refuerza la comprensión de cómo los vectores encapsulan tanto la magnitud como la dirección en el estudio de la cinemática. El símbolo del vector velocidad se denota como negrita V, pero también puede representarse de manera cursiva y no negrita, como V subíndice Z, cuando está alineado con un eje de coordenadas Z, donde Z puede ser X, Y, Z, o vectores angulares como 30 grados, 45 grados entre otros. Esta representación simplificada surge porque, al alinear el vector velocidad a un eje, ese parámetro se convierte, por definición, en el producto de la magnitud del vector velocidad por su dirección. Recordemos que un vector se define por la información de su magnitud y dirección. La magnitud pura del vector velocidad se conoce como rapidez, siendo uno de los pocos vectores cuya magnitud tiene un nombre propio. La alineación entre los vectores velocidad y desplazamiento en una dimensión es obligatoria para etapas parciales. Esto implica que, linealmente, un desplazamiento positivo se genera por una velocidad positiva por lo que el objeto avanza, mientras que una velocidad negativa genera un desplazamiento negativo y el objeto retrocede. Pero cuando se analiza la suma de etapas para desplazamientos promedio podemos tener un avance neto a pesar de que algunas etapas posean velocidades negativas. La unidad estándar para la velocidad en el sistema internacional es el metro por segundo, m/s. A diferencia de algunas magnitudes físicas, como la fuerza o la presión, la velocidad no tiene una unidad compuesta específica. Ley de los desplazamientos parciales y la velocidad promedio. Algunos ejercicios teóricos, específicamente aquellos que involucran cálculos detallados en papel, pueden complicarse al exigir la aplicación de la ley de los desplazamientos parciales, expresada en términos de una velocidad parcial promedio y una diferencia de tiempo parcial. En consecuencia, es crucial comenzar demostrando una fórmula que nos permita abordar eficientemente estos escenarios. Exprese la ley de los desplazamientos parciales en términos de las velocidades promedio parciales y las diferencias de tiempo parciales. Entonces, vamos a invocar dos definiciones. La definición de la ley de desplazamientos parciales, que la vamos a leer de la siguiente manera. El desplazamiento total en una dirección dada, donde θ pueden ser cualquier dirección, por ejemplo un eje de coordenadas x, y, z, o direcciones lineales angulares, por ejemplo 30 grados o 45 grados. Por lo tanto, esto constituye un vector.
porque tendríamos magnitud y tendríamos dirección. Y ese desplazamiento total va a ser igual a la suma de los desplazamientos parciales en esa misma dirección. No se vale que sean en direcciones diferentes. O de lo contrario, pues la ley de los desplazamientos parciales no se cumple. La segunda definición que vamos a necesitar es evidentemente la de la velocidad promedio. La velocidad promedio en una dirección dada va a ser igual a la diferencia de posiciones en esa misma dirección sobre la diferencia de tiempo. Como va a ser velocidades promedio parciales, entonces le coloco subíndice i a la velocidad promedio y subíndice i a la diferencia de posiciones. Debemos recordar una tercera definición que no voy a escribir explícitamente, pero que ya la debemos saber, y es que el desplazamiento es igual a el cambio de posición y el desplazamiento parcial va a ser igual al cambio de posición parcial. Por lo tanto, esto se puede escribir de la siguiente manera: que la velocidad promedio parcial en una dirección va a ser igual al desplazamiento parcial en esa dirección sobre el cambio de tiempo, y ese cambio de tiempo también va a ser un cambio de tiempo parcial. Establecido eso, ya podemos igualar ambas expresiones por medio de los desplazamientos parciales. Lo primero que voy a hacer es despejar el desplazamiento parcial pasando el cambio de tiempo parcial a multiplicar. Con lo cual obtenemos dos fórmulas igualables por medio del desplazamiento parcial que se reemplazará en esta posición. Con lo cual obtendremos lo siguiente: tomo la ley de los desplazamientos parciales y reemplazo el desplazamiento parcial por un paréntesis que contenga a la definición del desplazamiento parcial en términos de la velocidad promedio parcial y la diferencia de tiempo parcial. Y esta será la ley de desplazamiento parcial, pero expresada para una velocidad promedio parcial y una diferencia de tiempo parcial. Con lo cual vamos a poder resolver ejercicios de lápiz y papel donde nos den velocidades promedio por etapas. Con lo que obtendremos el desplazamiento total en una dirección z lineal en términos de la suma de los productos de las velocidades promedio parciales y las diferencias de tiempo parciales. Ley del recorrido parcial y la rapidez parcial. De manera análoga a la situación en la cual, en ocasiones, se nos solicita calcular el recorrido, la distancia realmente recorrida, en lugar del desplazamiento, también deberemos aplicar un enfoque similar a las velocidades promedio parciales. Es esencial mantener símbolos independientes para cada concepto. Por lo tanto, procederemos a demostrar una expresión para calcular el recorrido parcial en términos de la rapidez parcial. Partiendo de la ley del desplazamiento total en términos de la velocidad promedio parcial, determinaremos una expresión para calcular el recorrido total en términos de la función de la rapidez promedio parcial. Entonces vamos a invocar pues la ley base. Entonces esto es un desplazamiento porque tenemos la indicación de direccionalidad, que va a ser igual a la suma de las velocidades promedio. Sabemos que es una velocidad porque aquí tenemos el indicador de dirección. Sabemos que es parcial porque el i nos indica el número ordinal. Por ejemplo, velocidad número 1, velocidad número 2, velocidad número 3. Y el indicador de dirección dependerá ya sea del eje de coordenadas, x, y o z, o de un ángulo de dirección lineal, por ejemplo, 45 grados, 30 grados, lo que sea. Esto aguanta de todo. Entonces, esto es la base. Ahora debemos determinar una fórmula que nos permita determinar el recorrido en términos de la rapidez. Para ello debemos recordar dos cositas. La primera es que el recorrido es el valor absoluto del desplazamiento ignorando su direccionalidad dimensional. Por lo tanto, esto es igual a esto. Y también vamos a tener en cuenta otro pequeño detalle, que la rapidez también es igual al valor absoluto de la velocidad, ya sea instantánea o promedio. Pero para una diferencia de tiempo el valor absoluto no va a afectar,
porque como las diferencias de tiempo siempre son en tiempo ordinario, el tiempo final siempre es mayor al tiempo inicial, la diferencia de tiempo siempre es, por definición, positiva. Así que el efecto del valor absoluto allí se puede ignorar. A partir de aquí es básicamente el mismo procedimiento que en la demostración anterior. El recorrido total es igual a la suma de los recorridos parciales. La rapidez promedio parcial va a ser igual al cociente entre un recorrido parcial sobre una diferencia de tiempo parcial. Así que simplemente despejar el recorrido parcial y reemplazar recorrido parcial en términos de la ley de los recorridos parciales. Así que aquí reemplazo entre paréntesis y obtengo la segunda fórmula. Observe que es semejante en estructura a la primera, solo que en la primera es vectorial porque tenemos un indicador de dirección. La segunda es escalar porque no tenemos indicador de dirección y adicionalmente siempre será positiva, porque la rapidez por definición siempre es un valor positivo. Eso realza la definición o la diferencia entre vectores y escalares. Mientras que un vector va a tener magnitud, también va a tener dirección, mientras que con los escalares únicamente nos importan las magnitudes. Como resultado, obtendremos que la nueva fórmula es casi idéntica a la anterior, con la única diferencia de que desaparecen los subíndices que indican la direccionalidad. Esto tiene sentido dado que tanto el recorrido como la rapidez son escalares, inmunes a cualquier tipo de direccionalidad asociada a un vector. Un vehículo viaja en una sola dirección con una rapidez media de 40 km sobre hora durante los primeros 15 minutos de su recorrido y de 30 km durante los siguientes 20 minutos. Nos piden calcular la distancia total recorrida. Observe que es distancia total, no el desplazamiento. Y en el segundo literal nos están pidiendo la rapidez, no la velocidad. Vamos a asumir que es la rapidez media total, porque ya nos están dando rapidez medias parciales. Dicho esto, vamos a invocar la ley del recorrido parcial en términos de la rapidez parcial que demostramos en videos anteriores. La ecuación es esta. La distancia recorrida o simplemente recorrido va a ser igual a la suma del producto entre la rapidez parcial promedio multiplicado la diferencia de tiempo parcial. Comenzamos pues desplegando la fórmula de la notación sigma, porque solo tenemos dos etapas, la etapa número 1 y la etapa número 2. Así que es sobre la expresión desplegada que vamos a comenzar a reemplazar. Lo primero es que al reemplazar no vamos a reemplazar a la topatolondra, vamos a ser analíticos. Observe que tenemos productos de términos semejantes, así que las unidades pueden extraerse como factor común, especialmente porque ambas rapidez son kilómetros sobre hora y ambas diferencias de tiempo son minutos. Así que lo primero que hago es sacar factor común. Las unidades de ambas rapidez, kilómetros sobre hora. Las unidades de ambas diferencias de tiempo, minutos. Con lo cual al interior del paréntesis únicamente voy a reemplazar valores. Así que comenzamos. La rapidez promedio número 1, 40. Multiplicado por la diferencia de tiempo número 1, 15. Más la rapidez promedio número 2, 30. Por la diferencia de tiempo número 2, 20. Kilómetro multiplicando, pero las diferencias de tiempo no se me están cancelando. Así que lo más sencillo es convertir de hora a minuto. En lugar de escribir hora, voy a escribir su definición, 60 minutos. Esto es un reemplazo por definición, un reemplazo algebraico y por lo tanto válido. Así que no tenemos que estresarnos con factores de conversión. Y esto multiplicado por minuto. Operamos. Primero en el análisis dimensional vamos a tener lo siguiente. Minuto que multiplica y minuto que divide se cancelan. Solo queda kilómetros multiplicando y operamos la aritmética. Vamos a hacerlo manualmente porque están muy dependientes de la calculadora. Entonces será entre paréntesis
40 por 15, que es lo mismo que tener 40 por 10 más 40 por 5. 40 por 10, 400. Más 40 por 5, 200. Más 30 por 20 es tener los dos ceros y multiplicar 3 por 2, 6. Cierra el paréntesis y el 60, como está debajo de la línea de fraccionario, aritméticamente estará dividiendo. Operamos. 0, 0 y será 6 más 2, 8 más 4, 12. 1200 sobre 60. 0 que multiplica, 0 que divide, será 120 entre 6. 12 cabe en 6 dos veces. 2 por 6, 12, a 12 es 0. El 0 que queda multiplicando lo mandamos a la solución y queda 20. Así que podemos expresar la primera solución. El valor será 20. La única unidad que queda es kilómetro. Por lo tanto, la distancia total recorrida, o simplemente el recorrido, fue de 20 kilómetros. Ahora vamos a determinar la rapidez media. Recordemos rápidamente que la velocidad promedio es igual al cociente de desplazamiento sobre cambio de tiempo. Si saco valor absoluto a ambos lados de la ecuación, obtendré esto como la rapidez promedio total y la distancia recorrida total en términos del cambio de tiempo total. Pero el cambio de tiempo total va a ser igual a la suma de la diferencia de tiempo número 1 más la diferencia de tiempo número 2. Con lo que obtenemos la fórmula para resolver la rapidez media total. Así que reemplazamos. El recorrido total fue 20 kilómetros. Con eso no hay mayor inconveniente. La diferencia de tiempo, ambos tienen la misma unidad. Así que es conveniente reemplazar las unidades como factor común, que en ese caso sería minuto. Y ahora sí reemplazamos. La diferencia de tiempo es 15, la número 1, y la número 2 es 20. En este momento podríamos expresar la rapidez promedio total en kilómetros sobre minuto, pero como las otras dos rapidez parciales fueron dadas en kilómetros sobre hora, lo más conveniente es mantener homogeneidad dimensional, lo cual implica hacer conversión de unidades. En este caso vamos a hacer la conversión inversa. Si hora son 60 minutos, minuto va a ser 60 a la inversa hora. Y 60 a la inversa es 60 a la menos 1. Hecho esto, este 60 a la menos 1 puede pasarse a multiplicar, porque cuando tenemos multiplicando un valor expresado a la menos 1, es igual a tenerlo multiplicando a secas. Hora continúa dividiendo porque la reemplazamos sin el menos 1, lo cual es correcto. Así que las unidades que quedan son kilómetros sobre hora y lo único que restaría es hacer la aritmética. Nuevamente la vamos a hacer manualmente. 0 por 0 es igual a 2 ceros, multiplicando 2 por 6 es igual a 12, 1200. Dividido entre 15 más 20, que será igual a 35. Hay que resolver esta división aritmética. Lo primero sería simplificarla. Lo más conveniente es sacar quinta a ambos lados. La quinta de 1200 es igual a tener la quinta de 1000, que es 200, y la quinta de 200, que es 40. Por lo tanto, a un lado será 240. Y la quinta de 35, pues sí es 7. Y ahí sí dividimos. 24 en 7, 3 veces, 7 por 3, 21, a 24, 3. Baja el 0, 37, cabe 4 veces, 7 por 4, 28, a 32. Ya tengo dos cifras significativas, pero necesito la primera cifra no significativa para saber cómo se redondea. Así que planteo un punto coma decimal y el 2 se convierte en un 20. De esa manera 20 ya cabe en 7, que será 2 veces. No necesito continuar resolviendo. Ya sé que el primer no significativo es un 2. Y como 2 es menor que 5 se redondea hacia abajo. Así que ya puedo plantear la solución. El valor redondeado va a ser de 34. Y las unidades son kilómetro multiplicando, hora dividiendo. Por lo tanto, la segunda solución son 34 kilómetros sobre hora para la rapidez. Y el recorrido total 20 kilómetros. Bien, esto fue todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse,
darle me gusta y especialmente, compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal, y nos vemos en una próxima oportunidad.